Perder a la pareja es, sin duda, una de las experiencias más duras por las que se puede pasar. Y en medio de todo ese dolor, cuando parece que el mundo se viene abajo, de repente, ¡pum!, aparece una avalancha de preocupaciones muy reales sobre el futuro. A la ausencia, a ese vacío, se le suma una incertidumbre económica que puede ser realmente angustiante. El objetivo de este análisis es justo ese: intentar poner un poco de orden en ese caos, dar algo de luz y una estructura clara para poder afrontar esa nueva realidad. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? La que está en el fondo de todo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo va a ser la economía de casa a partir de ahora? ¿Con qué ingresos se va a contar? ¿Qué va a pasar con la vivienda, con los ahorros que teníamos juntos? Son preguntas que necesitan respuestas muy claras. Entender bien qué mecanismos de protección existen y qué derechos tiene la persona que sobrevive es, sin duda, el primer paso para dejar atrás la angustia y empezar a tomar las riendas de la situación. De acuerdo, vamos a desglosar esto que es muy importante. Para entender de verdad cómo queda la situación, la idea clave, la que hay que grabarse a fuego, es que no hablamos de una sola cosa. Hay dos grandes pilares que definen el nuevo escenario económico. Son como dos mundos distintos que funcionan a la vez, en paralelo. Por un lado está el apoyo del Estado, lo que viene de la seguridad social, y por otro, un camino totalmente diferente, que es lo que pasa con el patrimonio privado, con los bienes de la pareja. Muchísima gente mezcla estos dos conceptos y ahí es donde empiezan los líos. Si conseguimos mantenerlos separados en la cabeza, todo va a ser infinitamente más fácil de comprender. Bueno, pues aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por el primer pilar, que es la respuesta más inmediata del Estado, la pensión pública. Después nos meteremos de lleno en el segundo pilar, la herencia, que ya aviso que tiene bastante más miga. A continuación vamos a descubrir algo fascinante, por qué el lugar donde se vive puede cambiarlo todo. Y cerraremos con la idea más importante de todas, la diferencia entre esa protección mínima que te da la ley por defecto y la seguridad de verdad, la que solo se consigue planificando. Empezamos, pues, con el primer pilar, el sistema público. Esta es la primera red de seguridad, la respuesta inmediata de la sociedad para que el cónyuge que sobrevive no se quede en una situación de total vulnerabilidad económica. Y ojo, que esto no es un regalo ni una limosna, es el resultado de un sistema de solidaridad, de un seguro colectivo al que la persona fallecida ha estado contribuyendo toda su vida laboral, precisamente para proteger a su familia si ocurría algo así. Esta protección tiene un nombre muy conocido, la pensión de viudedad. Y aquí hay una palabra que es clave, contributiva. Esto es fundamental, porque significa que es un derecho que se ha generado gracias a las cotizaciones del cónyuge fallecido. No es una ayuda social basada en la necesidad, no, es un derecho que se ha ganado con el trabajo y el esfuerzo de años. Para poder cobrarla, claro, la persona que ha fallecido tenía que estar de alta en la Seguridad Social y haber cotizado un tiempo mínimo. Vale, y la gran pregunta, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Pues no es una cifra fija para todo el mundo, ni mucho menos. La cantidad de la pensión se calcula aplicando un porcentaje a lo que se conoce como la base reguladora de la persona fallecida. Podemos imaginarnos la base reguladora como el salario de referencia que la Seguridad Social usa para hacer sus cálculos. Es una media de lo que ha cotizado en los últimos años. En resumen, la pensión está directamente ligada a la carrera laboral y al sueldo que tenía la persona que ya no está. Ahora, lo interesante de esto es ver cómo se aplica ese porcentaje. La regla general es que la pensión de viudedad es el 52% de esa base reguladora. Pero, atención, la ley entiende que hay situaciones de mayor vulnerabilidad y en esos casos mejora el porcentaje. Sube al 60% para mayores de 65 años que no tengan otros ingresos importantes. Y puede llegar hasta el 70% cuando hay cargas familiares y la pensión se convierte en la principal o casi única fuente de ingresos de la casa. Es una forma de reconocer las situaciones de mayor necesidad. Y esto que vemos aquí es, por así decirlo, la red de seguridad definitiva del sistema. ¿Qué pasa si la persona que falleció cotizó por bases bajas y al aplicar el 52% sale una pensión muy pequeña? Pues para eso existen las pensiones mínimas, que el Estado garantiza. Esta tabla muestra las proyecciones para 2026. Si el cálculo inicial no llega a estas cifras, y siempre que no se tengan otros ingresos, la Seguridad Social añade lo que se llama un complemento a mínimos, para asegurarse de que la pensión llegue a ese suelo garantizado. Bueno, pues dejamos ya el ámbito de la seguridad social y nos metemos de lleno en el segundo pilar, el de la herencia. Aquí cambiamos completamente de escenario. Esto ya es derecho civil y suele ser bastante más complejo y lleno de detalles. Ya no hablamos de un ingreso mensual del Estado, sino de qué pasa con todo el patrimonio que se ha construido durante el matrimonio. La casa, el dinero en el banco, las inversiones, el coche y, cuidado, también las deudas, que también se heredan. Ojo, antes siquiera de empezar a hablar de la herencia, hay un paso previo que es fundamental y que mucha gente pasa por alto. Hay que liquidar el régimen económico del matrimonio.
A ver, en la mayor parte de España el régimen por defecto es la sociedad de gananciales. ¿Qué significa esto? Pues que todo lo que se ha ganado durante el matrimonio es de los dos, a 50%. Así que, al fallecer uno, lo primerísimo que se hace es disolver esa sociedad. Es como tener una caja común. Se abre y la mitad que ya era del cónyuge que sobrevive se le da. Y eso, insisto, no es herencia, es que ya era suyo. La herencia es solo la otra mitad, la que pertenecía a la persona fallecida. Para entender qué derechos tiene la persona viuda en esa herencia, hay que dominar un concepto legal que es clave, el usufructo. Suena a palabra rara, pero se entiende muy fácil con un ejemplo. Pensemos que la herencia es un huerto de manzanos. Pues ser el usufructuario significa tener el derecho, normalmente de por vida, a usar el huerto y a quedarte con todas las manzanas que dé cada año. Puedes disfrutar de los frutos, de los beneficios. Pero, y aquí está la clave, la propiedad del huerto, los árboles, la tierra, eso no es tuyo. Eso pertenece a otros que se llaman nudos propietarios y que casi siempre son los hijos. Y aquí está el quiz de la cuestión en la mayor parte de España. La ley obliga a que una parte de la herencia vaya para el cónyuge viudo. Esa parte garantizada se llama la legítima. Pero lo crucial, lo que hay que entender, es que esta legítima no se entrega en plena propiedad por defecto. Se entrega en forma de usufructo. Es un derecho a usar y disfrutar de los bienes, no a ser el dueño. Es la forma que tiene la ley de buscar un equilibrio, que la persona que sobrevive pueda mantener su nivel de vida usando, por ejemplo, la casa familiar, pero que los hijos conserven el derecho a heredar la propiedad en el futuro. ¿Y sobre qué parte de la herencia se tiene ese derecho de usufructo? Pues depende de con quién se reparta la herencia. Como vemos aquí, el escenario más común es que haya hijos. En ese caso, la ley le da a la persona viuda el usufructo sobre 1/3 de la herencia, el llamado tercio de mejora. Ahora bien, si no hay hijos, pero sí viven los padres del fallecido, la protección aumenta. El usufructo es sobre la mitad de toda la herencia. ¿La diferencia es notable? De acuerdo. Ya hemos visto la pensión por un lado y la herencia por otro, según las reglas generales. Pero justo cuando parece que ya lo tenemos todo claro, la legislación española nos mete un giro de guión de los buenos. Porque resulta que las reglas de la herencia que acabamos de ver no se aplican igual en todo el territorio. Dependiendo de la vecindad civil de la persona fallecida, que suele ser donde ha vivido los últimos años, el panorama puede ser radicalmente diferente. Lo que hemos explicado hasta ahora es el derecho común, el que rige en la mayor parte de España. Pero por razones históricas hay varias comunidades autónomas que conservan su propio derecho civil, los conocidos como derechos forales. Y en temas de herencias, estas legislaciones propias pueden regular los derechos del cónyuge viudo de una forma totalmente distinta y, en muchos casos, dándole una protección muchísimo mayor. Aquí los tenemos. Si la persona fallecida tenía su residencia habitual en Aragón, Cataluña, las Islas Baleares, Galicia, Navarra o el País Vasco, entonces las reglas del juego cambian. Cada uno de estos territorios tiene sus particularidades, así que es absolutamente crucial saber qué legislación se aplica al caso concreto antes de dar nada por supuesto. Para que nos demos cuenta de la diferencia tan brutal que esto puede suponer, fijémonos en el ejemplo de Aragón. Su derecho foral tiene una figura llamada la viudedad universal. ¿Esto qué significa? Pues que el cónyuge que sobrevive tiene derecho al usufructo no de 1/3 ni de la mitad, sino de la totalidad del patrimonio del fallecido. Si comparamos eso con el usufructo del tercio de mejora del derecho común, nos damos cuenta de que la diferencia en seguridad y tranquilidad económica es abismal. Esto demuestra hasta qué punto la geografía lo es todo en estos casos. Llegamos ya a la parte final, y quizá a la más importante desde un punto de vista práctico. Hasta ahora hemos visto lo que la ley dice por defecto. Es, digamos, el plan estándar que el Estado aplica cuando no se han dado otras instrucciones. Pero esta protección es solo un punto de partida, un mínimo. La verdadera seguridad, la que se adapta a cada familia, no viene de la ley, sino de la planificación. El punto crucial es este. La ley establece un suelo de protección, una red de seguridad para evitar que te quedes en la calle, pero ese suelo puede ser insuficiente o, lo que es más importante, puede no tener nada que ver con lo que la persona fallecida quería realmente para su pareja. La legítima, por ejemplo, es una imposición de la ley, no un acto de voluntad. Quizá dejar al cónyuge solo con el uso de los bienes, pero sin la propiedad, no es lo que una pareja habría deseado. Para cualquiera que se enfrente a esta situación, estos son los 3 primeros pasos que no se pueden saltar. Primero, obtener el certificado de defunción. Es la llave que abre todas las demás puertas. Segundo, con ese certificado hay que pedir una nota al registro de actos de última voluntad. Este documento oficial te dice si la persona fallecida hizo testamento y ante qué notario. Y tercero, y esto es vital, buscar asesoramiento legal experto. Un profesional ayudará a interpretar ese testamento o a iniciar los trámites si no lo hay y a guiar en todo este proceso tan complejo. Y con esto llegamos a la conclusión fundamental. Todas estas reglas que hemos visto, sobre todo las de la herencia, se pueden mejorar y adaptar con un testamento.
El testamento es la herramienta que permite ir mucho más allá del mínimo legal. Permite, por ejemplo, dejar al cónyuge la propiedad entera de la vivienda familiar, usando la parte de la herencia de la que se puede disponer libremente. Permite, en definitiva, diseñar un traje a medida para proteger a la pareja, en lugar de conformarse con ese traje de talla única que te ofrece la ley por defecto. En definitiva, la ley nos da una base, un suelo de protección, para que nadie se hunda. Pero la planificación a través del testamento es lo que construye un techo a medida, un refugio sólido que de verdad protege el futuro del cónyuge que queda. La pregunta final, por tanto, no es si existe protección, porque sí, la hay. La pregunta importante es si esta protección genérica es suficiente, o si la familia merece la seguridad de tener un plan diseñado por y para ellos.